La iglesia primitiva fue una iglesia deseable, fue la iglesia deseable. Imagínate lo que los apóstoles, lo que la gente vivió, lo que la gente disfrutó en los tiempos de la iglesia primitiva. Una iglesia fundada, establecida por los discípulos, fundada por el Señor, iniciada por los apóstoles. Vieron la multiplicación, vieron cómo el evangelio de Cristo se propagó en diferentes lugares inimaginables. De cómo las señales, los prodigios y los milagros eran hechos por mano de los apóstoles. Cómo las multitudes se convertían a Cristo por medio de la predicación. Pero a medida que pasaron los años, las generaciones, las épocas, todo aquello que estaba presente, que era parte de la vida de iglesia, comenzó a perderse, a desaparecer. Porque la iglesia comenzó a transar, comenzó a suplantar, comenzó a dejar la verdad y comenzó a buscar lo falso. Diga conmigo, comenzó a buscar lo falso. Comenzó a probar las réplicas, comenzó a llenarse, a saciarse, no de lo verdadero, no de lo auténtico, sino de lo falso, de la mentira. Entonces, a lo largo de los años, a lo largo de las épocas y a lo largo de las generaciones hasta ahora, la iglesia ha probado una réplica de lo verdadero. Porque hay algo tremendo, que la iglesia, cuando pierde lo verdadero, comienza a vivir en lo que imagina, en lo que cree, en lo que piensa, y comienzan a imaginarse cosas. Comienzan a hacerse algunas ideas de lo que es el Señor, pero no lo es. Entonces, nosotros estamos maravillados y asombrados por el Señor de lo que Él está haciendo. Nos está trayendo de regreso a lo verdadero, a lo auténtico, a lo único. ¿Cuántos dicen amén? Abrace al que está a su lado, dile, estás en el mejor lugar, porque el Señor nos está trayendo a lo verdadero. Amado, ¿sabes tú? Yo no sé si usted ha escuchado a predicadores. Yo me relaciono con algunos pastores del medio de la ciudad y me doy cuenta que en sus predicaciones hay mucha teología, mucha información, mucha teoría, pero hay muy poco de Cristo. Muchas veces los ministros de este tiempo se preocupan y se han encargado de ser bíblicamente correctos, pero carentes de vida. O sea, tú escuchas sus mensajes y puedes llenar demasiadas hojas de apuntes en tu iPad, en tu tablet, en su celular. Puedes llenar muchas carpetas de archivos, pero solo información, solo teología, solo doctrina, muy poco de Cristo. Y me he sentado con muchos de ellos a escuchar la palabra, pero puedo ver y puedo entender y puedo discernir cómo los oídos de la mayoría de ellos están cerrados, que no dejan que a través de sus oídos entre Cristo a sus vidas. Entonces, la peor inversión que nosotros podemos hacer en nuestra vida es estar en momentos y en instancias como estas y nuestros oídos cerrados
nuestro entendimiento en el espíritu cerrado y no dejar que algo de Cristo, una semilla de su palabra poderosa y gloriosa, llegue a nuestro espíritu. Amén. Toca al que está a su lado y dile, esta mañana tienes que salir de aquí con una porción de Cristo. Una porción de Cristo. No importa la teología, la doctrina, no importa lo teológicamente correcto, no importa tanto lo bíblicamente correcto, sino importa la vida. No estoy en contra de la Biblia, hablamos la palabra. Pero si lo que nos están entregando no tiene a Cristo, lo hemos dicho un centenar de veces, entonces lo que estamos entregando, lo que estamos escuchando, es vanidad. Es una pérdida de tiempo. Es una falacia. Amén. Entonces la iglesia está siendo recuperada para lo verdadero, para lo auténtico, para lo uno, para lo único. La iglesia por muchos siglos ha probado las réplicas, se ha embriagado con los vinos de este mundo y de este tiempo y de esta generación. Y ha probado de que no hay nada bueno allí. Algunos de ustedes han transitado por iglesias y Dios los trajo acá, no porque sea la mejor iglesia, es porque hay algo de Cristo. El mensaje de la cruz, ¿verdad? El nuevo pacto, la gracia del Señor. Y usted está muriendo, primero que todo, a la primera gran réplica del Señor, que es usted mismo. Ponga su mano acá y diga conmigo, la primera gran réplica soy yo. ¿Ah? Yo tenía un compañero cuando trabajaba en mis primeros años que tenía un reloj precioso. Entonces tú lo veías y era Rolex. Todos conocemos la marca Rolex. Valen miles de dólares. Son originales, son únicos, son una pieza de joyería. Cuando se te daña un Rolex, tú no lo puedes llevar a cualquier joyero. Tiene que ser especializado. Entonces, él tenía un Rolex. Entonces, me acuerdo que otro colega de trabajo se casó y le pidió que le prestara su Rolex para casarse con su Rolex. Lo que no muchos sabían es que este colega que tenía ese Rolex, que una vez había viajado a Brasil, él había sido árbitro de fútbol profesional. Había viajado a Brasil y en una tienda de baratijas se compró una réplica de Rolex. Tenía las letras originales del reloj Rolex, tenía, o sea, la réplica Rolex, las letras prácticamente iguales al original, el modelo prácticamente igual al original, pero no era el original. Pero él decía que era un Rolex, pero no era. Un Rolex vale miles de dólares, millones de pesos. Entonces la primera réplica de Dios es usted mismo. Usted se cree sus propios cuentos. Amén. Dile al que está a tu lado. Tú te crees tus propias invenciones. ¿Ah? Y vives en tus propias vanidades. Tú te crees lo que tu alma te dice, lo que tu mente te dice. Y vives en ese pequeño mundo. ¿Ah? Pero es una mentira. Es un engaño. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser una mala réplica? Una réplica barata de lo auténtico, que es Cristo. Entonces Dios nos está trayendo de regreso, diga conmigo, de regreso al auténtico. La iglesia está dejando las entretenciones, está dejando
las luces de lado y estamos volviendo a lo original. Y cuando hablamos de el original, el diseño original, nosotros tenemos que ir a lo primero. ¿Y dónde está ese diseño original? En el principio de todo. Libro de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan nos lleva al principio de todo. Nos lleva donde todo inició. Dice, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo con mayúscula. Y el verbo con mayúscula era con Dios y el verbo con mayúscula era Dios. Versículo 4. En él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Y aquel verbo está con mayúscula. Ese verbo es Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Uno igual a nosotros. Cristo. El Dios. El Hijo de Dios. La palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Qué hace Juan? Juan nos lleva de regreso donde todo comienza. Nos lleva a Génesis. Amén. Porque si queremos saber y si queremos ver verdaderamente lo que Dios quiere hacer, o si queremos ver y saber verdaderamente lo que Dios quería hacer, anote esto allí. Lo que Dios quería hacer es lo que Dios está haciendo en la actualidad. O sea, en la eternidad pasada, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, Dios tenía un diseño. Y eso es lo que el Señor está haciendo en la actualidad, es lo que está haciendo hoy. Entonces, lo que el Señor quería hacer en el principio de todo es lo que Él hoy está haciendo. Él comenzó una obra y la está perfeccionando. Entonces, Juan nos lleva a ese diseño original. Amén. Dile al que está a tu lado, hoy nos van a hablar del diseño original de Dios. Para que nosotros no andemos en réplicas. Para que nosotros dejemos las imitaciones. Amén. O sea, todo lo que el mundo te ofrece es una réplica de lo que Dios está haciendo. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Es que a tu carne le llama más la atención la réplica que lo original. Amén. Entonces nos quedamos atrapados con la réplica y desechamos lo original. ¿Por qué? Porque las demandas son más bajas. Porque el precio a pagar es más económico y es más conveniente para nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez? Bueno, los que tenemos auto, lo podemos explicar de esta manera.
Cuando hemos tenido alguna falla en nuestro vehículo, ¿verdad? Y tenemos que arreglarlo. Lo primero que nos dicen, no lo lleves a la concesionaria, porque te van a cobrar en buen chileno un ojo de la cara y la mitad del otro. ¿Ah? Yo tuve un problema con el auto, me pegué un llantazo el año pasado y lo primero que pensé, ¿cuánto me va a salir esta gracia? ¿Mm? ¿Cuánto me va a salir? Yo dije inmediatamente, si lo llevo a la concesionaria, no, voy a quedar en la calle. ¿Ah? Entonces, lo primero que uno piensa, el contacto del taller de algún amigo de confianza. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tú lo llevas al taller, el mecánico te dice, tiene que comprar esta pieza, este repuesto. ¿A cuándo nos ha pasado? Entonces, yo tenía que cambiar un amortiguador. ¿Mm? Porque le pegué un llantazo de tal manera que la rueda hizo fuerzas contrarias. Entonces, como que el amortiguador se torció arriba para una parte y abajo para la otra parte. Entonces, se tiene que comprar el, el amortiguador. Y no lo venden de a uno, lo venden de a dos. Cuento corto, fui a la Chevrolet, ¿cuánto sale el amortiguador? 500.000 pesos el par. Yo necesitaba solo uno. Yo necesito uno, no, entonces venden por par. ¿Mm? Entonces, buscando, la concesionaria siempre te va a vender lo más caro. Encontré uno original, más barato. ¿Mm? Pero fui a un lugar por allí en Maipú y me dijeron, tengo un repuesto, no es original, 3 veces más barato que el original. Es tentador. Entonces, ¿por qué nosotros escogemos las réplicas y dejamos lo original? Por la sencilla razón de que el precio a pagar es más barato. No estamos dispuestos a pagar todo el precio. Entonces, nuestra naturaleza humana siempre está regateando el precio con Dios. Pero como el Señor no baja y no accede a rebajar las demandas, entonces tu yo, diga conmigo, yo mismo, ¿m? Le pone el precio y nos engañamos. Entonces vivimos un evangelio light, vivimos una vida mediocre. ¿M? Yo veo a Tamarita y veo a Catalina, ¿m? Pagar un precio por sus hijos, por su nieto. Pero el yo regatea, rebaja, lo más fácil, lo que a mi yo le conviene. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios que no rebaja las demandas. En el reino no hay regateo. Wow. O sea, cuando tú ves lo que Dios está diseñando, Dios está utilizando los mejores materiales. Ninguna réplica, ¿m? Ningún repuesto chino, ningún material de baja ni de mediana calidad. Cuando el Señor dijo, vamos a salvar a la humanidad, tengo un plan para la creación, tengo un plan para el hombre, pero necesitamos enviar a uno que pague el precio por la humanidad, que vaya a la cruz y que muera a la cruz por todos estos pecadores. El, el Señor no envió a su mejor siervo, el Señor no envió al mejor de sus ángeles, Él no envió a Gabriel, no envió a Miguel, Él se envió a sí mismo en la persona de su Hijo. Amén.
Diga conmigo, Él se envió a sí mismo en la persona de su Hijo. ¿Ah? Él se encarnó en el Hijo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Señor es Dios, no es ni un capataz que envía a uno de los suyos. Él se envió a sí mismo. Entonces, cuando usted vea al Hijo venir, ¿sí? No es un siervo, no es un empleado, sino que es el mismo viniendo. Y el Verbo se hizo carne. ¿Sí? Eso es lo que leíamos en Juan. Entonces, en Génesis tenemos el diseño original. Y la clave es que es lo que vemos nosotros cuando leemos Génesis. ¿Qué ves? ¿Qué vemos cuando nosotros vemos o leemos o estudiamos al menos los 3 capítulos primeros del libro de Génesis? Podemos ver allí, vemos al hombre, vemos el árbol de la vida, vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos a Eva, vemos el Edén. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versos 9 al 12. Si queremos saber lo que Dios se propuso hacer, y si queremos saber y queremos ver lo que Dios está haciendo, tenemos que ir donde todo comienza. Para que no andemos en réplicas, para que no andemos en imitaciones, para que no compremos a menor costo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todo árbol delicioso a la vista. Diga conmigo, delicioso a la vista. Delicioso a la vista del hombre, pero no delicioso a la vista de Dios. Amén. Aquí ya comienza el regateo. Lo que te agrada a ti no le agrada a Dios. Lo que es bueno para ti no es bueno para Dios. Lo que es conveniente para ti no es conveniente para Dios. Y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartió en 4 brazos, y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Diga conmigo, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Hay allí también bedelio y ónice. Entonces, algunos ven en Génesis 1, 2 y 3 la obra de la creación. La creación. La creación. Anote estas 3 cosas. Creación, redención, creación, redención y edificación. En Génesis está la creación y en Apocalipsis tú encuentras la edificación. Pero en medio de estos 2 extremos está la redención. El evangelio tradicional se quedó al medio, en la redención, y se distrajo de la meta, la edificación. Si tú puedes, u otros ven lo que Dios creó,
¿Mm? La hermana Antonella, mientras ministraba la ofrenda, lo decía. ¿Mm? Algunos se quedaron con la creación, las cosas que Dios hizo, pero no ven el propósito. Todas las cosas que el Señor creó y diseñó son para el propósito, son por causa del propósito. No son el destino final de nuestras vidas. El destino final o el propósito eterno de Dios es lo que Dios está consumando en nosotros, que es la edificación. Entonces, cuando tú ves Génesis, tú solo puedes ver muchas veces la creación, pero no ves oro, no ves bedelio y no ves ónice. No ves oro, la naturaleza de Dios, no ves el bedelio. Diga conmigo bedelio. Diga que está a tu lado cara de bedelio. Tenemos a Scarlett de acá, ella es bióloga. Bióloga. Wow. Oye, estos jóvenes, tú los ves y caritas de guagua, profesionales. ¿Qué es el bedelio? El bedelio es una resina. Se produce un corte en las cortezas del árbol y el árbol secreta una resina. Y esta resina es aromática, es dulce, en algunos casos es amargo. ¿Mm? El bedelio. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las oraciones en el sacerdocio? Y el bedelio es una de las materias primas para hacer el incienso. ¿Se acuerdan? ¿Tú te das cuenta cómo toda la palabra tiene un hilo conductor? ¿Mm? La Biblia no tiene ninguna contradicción. Entonces, el bedelio es un ingrediente para el incienso. Entonces, el árbol es abierto en un costado y sale, secreta, esta resina llamada bedelio. Diga conmigo, Cristo fue traspasado y abierto en su costado. Y dice la palabra que de su interior fluyó sangre y agua, la vida. Entonces, bedelio, diga conmigo, es Cristo, de quien mana la vida. ¿De quién? De la iglesia. ¿Mm? Y el ónice es la obra transformadora del Espíritu. Porque el ónice es una piedra preciosa. Y usted sabe que ninguna piedra preciosa, dile al que está a tu lado, mi precioso. Y usted sabe que, y usted sabe que ninguna piedra preciosa, usted sabe que ninguna piedra preciosa fue preciosa inicialmente. ¿Mm? Un ejemplo, el diamante en un inicio fue carbón, sometido a altas temperaturas, a presiones, millones y millones de años, y el proceso final fue el diamante. Entonces, el oro es el proceso de transformación, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero, ¿qué es esto, pastor? Estos son materiales apropiados, materiales idóneos para lo que Dios va a hacer. Amén. Esto es como si usted va a la casa, todos hemos ido alguna vez, o a lo mejor usted, la hermana Jessica, se construyó una torre allá en Barrio Norte. ¿Mm? Ella leyó Génesis y tuvimos que asesorarla, le iba a poner Babel. Versión Babel. No. ¿Mm? Entonces, tú, tú ibas y pasabas a su casa y veías en su patio materiales de construcción.
Entonces, en el huerto había esto. En el patio de Dios había esto. ¿Ah? Entonces, voy a cambiar de lado. Una vez en la casa de Jimmy pasó lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? En el patio de Dios había materiales, diga conmigo materiales, para lo que Dios va a hacer. O sea, tú vas al patio trasero de un vecino, de un amigo, algún familiar, y si ves ladrillos, fierros, cemento, arena, piedra, tú dices, este va a hacer algo, va a construir algo. ¿Mm? Entonces, en Génesis ocurre exactamente lo mismo. Esta escena nos muestra a nosotros de que viene una edificación en el propósito de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es? ¿Mm? Y para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor quiere hacer, debemos ir a Mateo 16, del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y sobre qué cosa? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Mm? ¿Qué va a edificar el Señor? Diga conmigo, su iglesia, nosotros, su cuerpo. Dios no está interesado en edificar ninguna otra cosa que su iglesia. Todo lo que Dios proveyó es por causa, todo lo que Él creó es por causa de la edificación de la iglesia. Lo que Dios puso en Edén es por causa de la edificación de la iglesia. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas, Jeremías. Diga conmigo, opinión. Diga fuerte, opinión. Diga conmigo, en la edificación no entra la opinión. No hay lugar, no hay espacio para la opinión. Yo creo, yo pienso, yo opino. El hombre natural opina. Pero el hombre de Dios, el hombre espiritual, es transformado para la edificación. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y Simón le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló. Diga conmigo, no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Escucha, necesitamos la revelación de Cristo. En todo esto que Dios está haciendo, se nos tiene que hacer visible el Hijo. Amén.
la edificación solo es posible cuando nosotros logramos ver a Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. O sea, insisto, si usted en todo esto no logra ver a Cristo, esto es una pérdida de tiempo. Porque Cristo, la iglesia es edificada en la revelación que tú tienes de Cristo en ti. Si tú careces de la revelación del Hijo, no hay edificación. Lo que hay es una escuela, un seminario, un instituto bíblico. Yo ayer conversaba con un pastor que veníamos de regreso de Hualqui. Y yo le decía, ¿sabe cuál es el problema, pastor? Porque hay tantos seminarios bíblicos, tantos institutos bíblicos, y la gente quiere ir allá y salir con un título, con un cartón de pastor. Es porque en la iglesia se perdió la capacidad de mostrarles y de revelarles a Cristo a la gente. Entonces, cuando la gente no tiene la revelación de Cristo, entonces, ¿qué es lo que necesita? La información, la teoría, la doctrina. Y eso se transformó en un sustituto de Cristo. Reemplazamos a Cristo por la doctrina. Reemplazamos lo original por la religión. Reemplazamos el diseño por la información. ¿Aló? Diga amén o diga yayay. Los jóvenes universitarios me van a decir amén si es así. ¿Cuántos se dieron cuenta de que lo que estudiaron por largas jornadas en las aulas y en las noches de desvelo no era nada comparable con la realidad? O sea, tú estudias y estudias y estudias, y lo que estudiaste en 5, en 6 años se te destruye simplemente el primer día de práctica. Y tú llegas al mundo real, al de real world, al mundo real, y tú te das cuenta de que a mí no me prepararon para esto. ¿Y cuál es el primer pensamiento que te aborda, que te invade? Es el siguiente: no soy para esto. Me equivoqué de carrera. ¿Por qué? Porque la información nunca puede reemplazar la realidad. La información no puede reemplazar la vida. La religión no puede reemplazar a Cristo. La teología no puede reemplazar a Cristo. La información, la doctrina, la religión no puede, no son los materiales idóneos ni apropiados para la edificación. Entonces el Señor le dice a Pedro, le dice, tú eres Simón, pero ahora vas a dejar de ser Simón, vas a ser Pedro. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces allí el Señor revela que lo que Él está haciendo, lo que Él está edificando, es la iglesia. Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Diga conmigo, por esta causa, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba leyendo esta semana Efesios y no descubrí la pólvora, por cierto, pero me di cuenta, Efesios no es un libro muy largo.
Pero me di cuenta que en al menos 3 oportunidades, Pablo dice a los de la iglesia de Éfeso, les dice, Efesio es deseable, por si acaso, les dice, por esta causa. Diga conmigo, por esta causa. Entonces Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Diga conmigo, no es mi causa, es la causa del Señor. Pablo no doblaba sus rodillas por la causa de él, por lo que él quería, por lo que él perseguía, por lo que él pretendía, por lo que él soñaba. Efesios es el libro que más habla de la iglesia en el Nuevo Pacto. Pablo habla en Efesios de la iglesia. Entonces, por causa de la iglesia, Pablo doblaba sus rodillas. Amén. Entonces, todas las oraciones de Pablo, toda la humillación de Pablo era por causa de la iglesia. Porque Pablo vio, entendió y comprendió por revelación que la iglesia era el misterio escondido de Cristo. Abraza al que está a su lado y dile, necesitas conocer y saber más la causa de Dios. Porque si tú desconoces la causa de Cristo, cualquier causa te sirve. Si tú desconoces la causa del Señor, entonces te vas a ver involucrado, involucrada en cualquier causa. Vas a salir a la calle a marchar por cualquier causa. Las ideologías jóvenes es porque al mundo natural le sirve cualquier causa. La causa LGTBQ+. ¿Por qué? Porque es una causa. La causa animalista, la causa abortiva. O sea, cuando tú no conoces la causa de Él, amén, vas a abrazar cualquier causa. Y te vas a ver atrapado, envuelto, seducido, consumido por esa causa. Hermano, qué tremendo que un musulmán abrazó una causa y está dispuesto a morir por esa causa. O sea, el 11 de septiembre del 2001, unos fanáticos yihadistas musulmanes abrazaron la causa de la yihad islámica, la guerra santa, porque alguien les vendió la causa musulmana. Hoy día todos se ponen la camiseta de Palestina, la causa palestina, y es una moda. Los artistas de Hollywood, los cantantes, pero lo que neciamente no saben es que el Estado, o no es un Estado, el pueblo palestino es posterior al pueblo de Dios. O sea, por historia, ¿quién tiene más derecho de ser un Estado reconocido y respetado? Es Israel. Qué tremendo. Entonces, cuando tú no conoces la causa verdadera, abrazas cualquier causa. Cualquier causa te sirve. Abrazas cualquier réplica, cualquier engaño, cualquier mentira, cualquier falsedad. Entonces, por ignorancia, diga conmigo, por ignorancia, te pones a pelear contra el diseño original.
¿Sabes cuál es el problema de las universidades, los centros de estudios humanistas? Es que allí te inoculan el veneno de la causa de este tiempo. Entonces tú sales con un pensamiento, con una idea inyectada en ti, improntada en ti, pero no te venden, pero no te entregan toda la información correcta. Entonces sales de la universidad ateo, porque claro, te metieron el humanismo 20 y tantos años, sales ateo, no crees en Dios, niegas la existencia de Dios, sales convencido, creyendo y pensando que eres otra cosa que no eres, porque te alimentaron una causa falsa. Te metieron el reloj Rolex de cuneta. Te metieron el reloj Rolex de patronato. ¿Te sirve? Sí, te da la hora. Pero no es un Rolex, es un Rolex. ¿Ah? Hay una gran diferencia entre lo auténtico y lo falso. Amén. ¿Cuál es? Los materiales. Los materiales. ¿Ah? Lo auténtico está destinado a ser eterno. Pero la réplica, diga conmigo la réplica, te va a durar poco tiempo. Estos tiempos están llenos de réplicas, de sustitutos de Dios, pero están próximos a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la causa que no es de Cristo está próxima a terminar y a desaparecer. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso? Efesios 3:4 dice, leyendo por lo cual, ya me voy a apurar, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo es el misterio del Padre y el misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia es un misterio que tiene que ser revelado. Amén. Usted puede venir acá y solo ver la asamblea, el grupo de hermanos, la reunión. Atrás tenemos una mesa puesta, completos a 2.500 pesos, ceviche a 1.500, the real one. ¿Ah? No, son originales, pero es para que después los disfrutemos todos. Nosotros podemos venir y ver acá, esto es una comida, y no discernir el cuerpo, no discernir a Cristo. Amén. Podemos ver, esto es una reunión, esto es una sede, y no discernir el cuerpo presente acá. Yo quiero entender y quiero creer de que usted se toma su tiempo valioso y maravilloso. Usted ha venido algunas decenas de kilómetros para estar acá. Allí afuera llueve torrencialmente, pero estamos acá perdiéndolo todo, como cantábamos al principio, por amor a Él, porque vimos algo en este lugar, en este grupo de personas que en otro lugar no hay. Vimos a Cristo, vimos el auténtico, vimos el original, vimos lo único, lo verdadero. No vimos la réplica que el mundo me estaba tratando de vender. Usted viene acá y recibe una llenura. Usted recibe una paz indescriptible. En el mundo no te la puede dar. Te contaba yo cuando estábamos ahí con el diagnóstico de mi esposa hospitalizada, y yo no sabía por qué frente a ese diagnóstico había una paz. Si no hubiésemos estado en la realidad de Cristo, en la iglesia, en el cuerpo, ese diagnóstico te destruye.
Diga conmigo, debemos discernir verdaderamente la iglesia, el cuerpo. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados, esa palabra anótenla allí, arraigados. Es estar aferrados a la vida, comiendo y nutriéndonos de la vida apropiada de iglesia. Porque usted no puede dejar de congregarse porque está siendo arraigado a esta vida. Cuando tú no vienes una semana, 2 semanas, tú sientes que algo te falta. Hermanos, yo esta mañana llegué cansado, me preguntaba al Benja y mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Estás callado? Necesitaba esta vida. Y ya se me fue el cansancio, se me fue la pena, el dolor, el agobio que podía haber tenido, porque necesito esta vida, arraigado. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay aquí que nos vemos casi todos los días? Y tú no quieres salirte de este tiempo, de este ambiente, de esta atmósfera. Diga conmigo, es la vida. Tú vas a la universidad, vas a tu lugar de trabajo, tú vas y compartes con tus amigos, pero allí no está la vida que fluye de este lugar. Cada vez que vienes estás siendo más y más y más arraigado a esta vida. Pero para eso debes discernir el cuerpo. No te están trayendo obligado, lo que están tratando de hacerte es que tú puedas probar, puedas degustar, puedas nutrirte, puedas recibir esta vida. Porque cuando tú pruebas y comes de Él y lo comes a Él, no volverás a tener hambre ni sed jamás. Jesús en Juan capítulo 4 le dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré de beber no tendrá sed jamás, porque esa agua saltará en él para vida eterna. Denle un aplauso al Señor. No puedes. ¿Ah? Yo todavía me recuerdo cuando yo llevé a mi esposa a la iglesia, por primera vez. Mi esposa me dijo, me invitaron a una iglesia, la hermana Paula, esposa de un exjugador del Deportes Concepción, Pedro Jaque, el mejor equipo del mundo, mundial, el León de Collao. Y mi esposa me dice, es en el Lord Cochrane, ¿me puedes llevar? ¿Sabes dónde es? Sí, vamos. Y yo la llevé, la dejé ahí, yo le dije, yo te voy a dejar acá en la puerta, me voy a ir a la plaza de Concepción a fumarme un cigarro. Imagínate, el pastor fumando. Y me voy a dar una vuelta y en media hora te vengo a buscar. Media hora. Entonces yo llego a la puerta del Lord Cochrane, mi cigarro, mi cajetilla de cigarro acá atrás, mi encendedor en el bolsillo. Y llego a la puerta y la hermana Nolfa me abraza, me da un beso en la boca. No, eso no. Y me mete para dentro de la iglesia. Hermano, Dios te bendiga, te estábamos esperando. ¡Fum! Ha sido la media hora más larga de mi vida. Y aquí me tienes. Aquí me tienes desde aquel día. No sé cómo llegué, me senté en esas galerías y algo empezó a ocurrir en mí. Fui arraigado a esta vida. Wow. Diga conmigo, arraigados a esta vida que fluye, que emana del trono de Dios. Wow, diga conmigo, wow. Y la otra palabra, cimentados. ¿Qué es cimentado? Es estar siendo
edificados. Estar siendo edificados. Ayer estábamos en la casa de Jimmy de Antonella y estaba la hermana Natalie. Y con una alegría cuando nos vio. ¿Mm? Solo el vernos. Diga conmigo porque somos parte de algo más grande. Una edificación. Efesios capítulo 3, verso 18. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El Señor es inmensurable, es inconmensurable, es inmenso, es infinito, no puede ser medido. No puede ser medido. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estamos en esta vida de cuerpo, podemos medirlo, podemos cuantificarlo, podemos tocarlo. ¿Mm? Dice la Biblia que a Dios nunca lo vio nadie, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Jesús dijo, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. El diablo está metiendo su cara. ¿Mm? No podemos mensurar a Dios, no podemos medirlo, no podemos cuantificarlo. Pero cuando estamos acá, esa inmensurabilidad de Dios se hace real. Se puede tocar, se puede vivir, se puede palpar, se puede ver su envergadura, se puede ver su dimensión. Amén. A ti te pueden decir que Dios es amor, pero si tú no lo vives, si tú no lo palpas, no lo disfrutas acá. A ti te pueden decir que Dios es grande, pero aquí es donde Dios se puede dimensionar en su envergadura. Te pueden decir que Dios es profundo, pero es aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde podemos ver la profundidad, la anchura, la longitud de Dios. Es aquí donde estamos recibiendo las medidas de Dios y podemos comprobar verdaderamente que Dios es bueno. ¿Qué sucede? Es que la religión y el mundo ha abandonado lo perfecto, lo primero. Y lo más peligroso es dimensionar a Dios por el último milagro que nos dio, mas no por quién es Dios verdaderamente. Y en este tipo de reuniones es donde Dios se nos hace más real, donde podemos tocar a esa parte misteriosa de Cristo que es su cuerpo, nosotros. En nuestra intimidad, en nuestro hogar, solo podemos tocar, podemos vivir y podemos experimentar a Cristo como cabeza. Pero aquí lo disfrutamos como cuerpo. Aquí es donde Dios se nos hace completo. ¿Mm? Usted ora en su casa y allí el Señor es cabeza. Pero usted viene acá, aquí recibe la otra parte de Cristo, su cuerpo. Efesios capítulo 2, versos 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Mm? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo, para ser un templo santo en el Señor. El edificio o la edificación debe crecer hasta ser un templo santo. ¿Mm? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. El edificio o la edificación debe crecer hasta ser un templo santo. El edificio o la edificación debe crecer hasta ser un templo santo. El edificio o la edificación debe crecer hasta ser un templo santo para ser un templo santo en el Señor. El edificio
¿Mm? Pero hay algo que antecede el crecimiento. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Diga conmigo, antes del crecimiento, en la edificación, está la coordinación. No hay crecimiento sin coordinación. Y si nosotros no estamos plenamente coordinados en Cristo, no es posible la edificación y el crecimiento. Coordinar en griego es sunarmologeo. Sunarmologeo. ¿Y qué es coordinar? Coordinar es que todos sean considerados, ni uno más y ni uno menos. En una edificación todo es importante. Desde la insignificante tachuela hasta el ladrillo o el bloque más grande. En una edificación es tan fuerte, tan sólida, como lo es su elemento, su componente más pequeño. Amén. Todos somos considerados. Coordinar es unir, compactar. Coordinar es unir partes y piezas que encajan perfectamente en el Edén, en el patio de Dios, había oro, bedelio y ónice. Había materiales. Pero esos materiales necesitan ser unidos, compactados, edificados, para crecer hasta ser un edificio, un templo santo para el Señor. Amén. Yo he tenido la oportunidad de ver ruinas. He estado en Perú y he visto ruinas incaicas de los incas. Y tú te puedes dar cuenta cómo esas ruinas, esas piedras que construyeron pirámides. Oye, en el centro de Lima había un cerro, ¿sí? Y lo había comprado una empresa para sacarlo y construir un complejo residencial, unos edificios. Y se dieron cuenta de que debajo de ese cerro, de esa montaña, no había tierra, sino que era una pirámide. Empezaron a escarbar, a escarbar, a escarbar, y se encontraron de que era un centro ceremonial en el centro de Lima. Y no pudieron hacer nada. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a escarbar, a descubrirlo. Empezaron a descubrir de que era un lugar ancestral. Así que hicieron, tuvieron que hacerlo museo. Y nosotros estuvimos con mi esposa allí. Y allí tú te das cuenta cómo los artesanos esculpían la piedra de tal manera que una con otra encajara de manera perfecta. Cuando tú ves en los canales culturales cómo los egipcios construían las pirámides, cómo los incas construyeron Machu Picchu, ¿m? Cómo los mayas construyeron las pirámides mayas, te das cuenta que esas edificaciones no fueron hechas por casualidad. Cada piedra fue esculpida a la perfección para que una encajara con otra. Y están allí por siglos, por generaciones. Diga conmigo, en esta edificación, en la cual todos nosotros somos parte, estamos siendo tallados, donde todo exceso, toda partícula presente en nosotros que esté de más, tiene que ser quitada para poder ser parte de este edificio. Abraza al que está a tu lado y dile: Dios te está tallando para hacerte apropiado para la edificación. ¿Cuántos dicen amén?
tu carácter, tu paciencia, tu manera de hablar, tus creencias, tus convicciones, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú esperas, lo que tú pretendes para tu vida, van a dejar de ser para que seas apropiado y apropiada para esta edificación. Wow. Diga conmigo, el martillo y el cincel del Señor están pasando por tu vida. Dile que está a tu lado, dile, el martillo y el cincel del Señor te están esculpiendo para que seas parte de lo que Dios está haciendo. Ningún exceso, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está conectando a su diseño original, nos está moldeando, nos está haciendo nuevo. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Diga conmigo, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El polvo no puede ser parte de la edificación. El polvo es de la tierra. Pero todos los materiales que Dios usa para la edificación no pueden ser de esta naturaleza natural. Deben ser de una naturaleza celestial. El primer Adán fue hecho del polvo. Pero Eva, diga conmigo Eva, no fue creada del polvo. Fue creada del costado abierto, de la costilla de Adán. O sea, la naturaleza de Eva, la iglesia, tipo y figura de la iglesia, Eva, no tiene polvo. Tiene la naturaleza de Adán, la vida de Adán. Y Adán es tipo de Cristo. Amén. Eva es tipo de la iglesia y Adán es tipo de Cristo. La iglesia procede de Cristo, el postrer Adán. Entonces, el primer Adán es polvo de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también como piedras vivas. O sea, lo que es polvo tiene que ser piedra viva. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esto es tremendo, la principal piedra del ángulo. Yo nunca he construido nada, no soy edificador, no soy arquitecto, pero conversé, amados, y créame que es verdad, conversé con un constructor, que es pastor. Me senté a la mesa a conversar un día seriamente con Fabián Liendo, que es arquitecto. No, mentira. Me puse a conversar con un constructor, pastor, amigo, ayer. Y yo le digo, pastor, usted fue constructor. Explíqueme esto de la principal piedra del ángulo. Y me dice, la principal piedra del ángulo es que de allí se hacen todas las medidas para la edificación. Y si esa piedra está mal ubicada, mal puesta, entonces todo el edificio se puede construir, sí, pero va a quedar todo descuadrado. Wow. Diga conmigo, la principal piedra del ángulo de mi vida es Cristo. Si la principal piedra de tu vida no es Cristo, todo lo que tú edifiques va a estar descuadrado. De allí se hacen las mediciones para la edificación.
Entonces, ¿por qué una vida se viene abajo? Porque la principal piedra de la edificación no es Cristo. Yo le hablé de esto ayer a los pastores. Pastores, teólogos. Y todos atentos escuchando. Yo sé que un 1% comprendió. Porque es un misterio. Aló. Pero ustedes entienden estos misterios. Porque nos ha sido revelado por el Espíritu. Pastores que llevan 20, 30, 40, 50 años en el ministerio no pueden entender esto porque han sido revelados a estos pequeños. Un aplauso al Señor. Veo a Scarlett que lleva ¿cuántas? 3 semanas y está recibiendo estas cosas, entendiendo estas cosas que no entienden pastores teólogos que llevan toda una vida en el Evangelio. ¡Qué privilegio! Me perdí. Piedra, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Diga conmigo, Cristo es la principal piedra del ángulo. Cuando yo vine al Señor, llegué en una crisis matrimonial, casi a punto de separarnos con mi esposa. Benjamín, Connie no hubiesen existido. Pero no vino la religión a nuestras vidas. Vino Cristo, la principal piedra del ángulo. Amén. La piedra que nos une. No desechamos a Cristo de nuestra vida. Entonces, los dos polos, que era ella y yo, fuimos unidos en Cristo. Amén. Dígale a que está a su lado, en tu relación, lo más importante no son los hijos, no es la plata, lo principal es Cristo. Entonces, todo lo que nos hacía diferentes el uno al otro, todo lo que nos separaba, todo lo que nos llevaba a discusión, encontró su punto de encuentro en Cristo. Y podemos ya decir casi 30 años juntos, porque Cristo fue, ha sido y será la principal piedra de nuestra vida. Amén. 1 Corintios 3, 9 al 15, déjeme terminar esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sabemos que este fundamento es Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, diga conmigo, esos son los materiales para edificar. Volvemos a ver los materiales o algunos de los materiales allí que estaban presentes en el inicio.
Pero luego dice madera en hojarasca, porque hay quienes edifican no con los materiales que el Señor proveyó, no con los materiales apropiados, edifican con su esfuerzo humano, con su naturaleza humana. Pero dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, será recompensa o recompensado. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Cuántos estamos acá? Amén. Diga conmigo, si edifico con oro, plata, piedras preciosas, lo que edifique permanecerá. Pero si edifico con hoja, con heno y hojarasca, todo eso será quemado, desaparecerá. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos estás edificando en este cuerpo glorioso que es la iglesia. Somos parte de algo más grande que nosotros. Esta no es una invención humana. Esto es algo que procede de ti, Señor. Gracias por esta vida de cuerpo. Gracias, Señor, porque nos estás revelando esta gracia abundante y sobrenatural. Señor, yo bendigo la iglesia en esta hora. Gracias, Señor, por hacernos uno en este lugar. Diferentes realidades, diferentes circunstancias, pero aquí estamos unidos en esta piedra angular que es Cristo, Señor. Gracias, Jesucristo. Yo bendigo la iglesia que está conectada, que está congregada online, y bendigo a todos quienes estamos aquí presentes. Gracias por la iglesia, gracias por tu cuerpo, gracias por darnos esta vida y hacernos uno. Póngase de pie, abrace a alguien allí y dele gracias por esa piedra que está siendo esculpida, en la cual estamos siendo formados, edificados en este cuerpo glorioso, en esta unidad poderosa y santa que es la iglesia. Amén. Seamos todos bendecidos, bendecidas. Yo sé que ha avanzado la hora. Atrás hay algunas cositas ricas que han traído los hermanos, las hermanas para compartir, para tener comunión, para engañar un poquitito la guatita antes de llegar a casa. Amén. Si usted tiene una palabra del Señor allí, suéltela, exhórtela a algún hermano, alguna hermana. Amados, mañana oración 6:30, discipulado 7:30 de la tarde. Amén.